Muy buen día, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. En esta oportunidad nosotros les vamos a presentar el tema sobre las micobacterias. Las microbacterias son un tipo de germen. Hay varios tipos. El más común causa la tuberculosis. Otras causan como la lepra y otras infecciones llamadas por bacterias atípicas. Empezaremos hablando que las micobacterias son bacilos gram positivos. Se denominan bacterias gram positivo o bacterias, aquellas bacterias que se tiñen de azul, oscuro o violeta por la tinción de gram. También dice que son aerobios. Estos pueden crecer y vivir cuando hay oxígeno presente. También son inmóviles y no esporados. Estos tienen son bacilos gram positivos que no producen esporas, pueden ser anaerobios, perdón. Estas son especies no móviles y también una característica importante es que es ácido alcohol resistente. Esto quiere decir de que resiste a la degradación en soluciones débiles a fuertes. Estos organismos ácido alcohol resistentes tienen relativamente un crecimiento lento. También su periodo de incubación es de 1 a 7 días. En este caso, las micobacterias se incuban de 100 días aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Al hablar de la tuberculosis, es una enfermedad muy grave, crónica pulmonar y sistémica. Es causada casi siempre por la Microbacterium tuberculosis. La tuberculosis, como ya dijimos, es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria, que es la Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de una persona a otra a través de gotículos generales en el aparato respiratorio, con pacientes con enfermedad pulmonar activa. También la tuberculosis orofaringe o intestinal es contraída al beber leche contaminada. Esto es porque tiene una Microbacterium bovis. Es muy poco frecuente en los países en los que la leche es pasteurizada sistemáticamente, pero sigue siendo afectada en regiones que las vacas están infectadas y la leche no pasteurizada. Bueno, en el momento de la exposición de las Microbacterium tuberculosis, estas ingresan por las vías respiratorias. Las partículas infecciosas van hasta los alveolos, donde son dirigidos por los macrófagos alveolares. También dice que los Microbacterium tuberculosis impiden la fusión del fagosoma con los lisosomas. Este efecto puede también ser mediado por el gen NOXR1. El proceso de inhibición de la fusión fagolisosómica es otro mecanismo por el que el Microbacterium permanece en el macrófago, y puede ser consecuencia de proteínas de microambientes intracelulares. También en respuestas por las infecciones por Microbacterium tuberculosis, los macrófagos secretan interleucinas 12 y factores de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas aumentan la inflamación localizada al reclutar linfocitos T y células citólicas espontáneas, como las NK, hacia las células de los macrófagos infectados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre la epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la tuberculosis afecta en todo el mundo a más de 1 millón de individuos, con 8,7 millones de casos nuevos y 1,4 millones de fallecimientos de cada año. A nivel global, los nuevos casos de tuberculosis se redujeron un 2,2% entre el 2010 y 2011, y desde 1990 la mortalidad se ha reducido un 41%. También la tuberculosis es prevalentemente especial en situaciones de pobreza, hacinamiento y presencia de enfermedades debilitadas. Esta ha sido mi intervención. Seguirá mi compañero. Hola, yo les estaré hablando sobre la patogenia. La evolución de
de las infecciones en un individuo inmunocompetente y sin exposición previa depende del desarrollo de la inmunidad mediada por linfocitos T frente a las Mycobacterium. Podemos ver en esta imagen de un corte histológico de un granuloma caccioso, el cual, ya que en esta patología se presentan lesiones patológicas como los granulomas cacciosos y las cavitación. Podemos ver que aquí se presentan macrófagos activos, linfocitos, así como las células gigantes. Las infecciones por Mycobacterium constan de varias fases que se inician con la infección de los macrófagos y evolución hacia una respuesta de linfocitos T colaboradores que combaten a la bacteria, pero también provocan daños tisulares. Esto es muy importante, ya que como ahorita voy a explicar, se producen bastantes daños. La siguiente diapositiva, por favor. Las fases de la infección. La primera fase que se produce es la penetración de los macrófagos. Aquí las bacterias de la Mycobacterium de tuberculosis, penetran a los macrófagos a través de las fagocitosis. En estas se encuentran mediadas por varios receptores como la lactina fijadora de venosa y la CR3, los cuales expresan el fagocito. El segundo sería la replicación en los macrófagos. Aquí el Mycobacterium tuberculosis inhibe la maduración de los fagosomas e impide la formación del fagolisoma, lo que permite a la bacteria replicarse libremente en el interior de las vesículas protegidas de los mecanismos microbicidas de los lisosomas. Las bacterias aquí bloquean la formación de los fagolisomas para la inhibición de las señales del calcio, así como también la captación y ensamblaje de las proteínas de la fusión de los fagosomas y lisosomas. Pese a la bacteremia de esta infección, en esta fase la mayoría de los pacientes están asintomáticos o si presentan algún síntoma, estos podrían ser de un carácter leve. La tercera fase sería reconocimiento del sistema inmunitario innato. Los receptores del sistema inmunitario innato reconocen múltiples estructuras moleculares del Mycobacterium tuberculosis, como lipoproteínas y glucolípidos. Entre estos receptores que se van a captar se encuentran los de tipo suelo como TLR2, y la cuarta fase sería la respuesta de los linfocitos T colaboradores. En unas 3 semanas después de las infecciones se inicia una respuesta de linfocitos T colaboradores 1, que activan a los macrófagos y les confiere actividad bactericida. La respuesta es iniciada, en esta fase la respuesta es iniciada por antígenos microbacterianos que a su vez son transportados a los ganglios linfáticos de drenaje. Aquí son presentados a los linfocitos, así como también en esta fase se producen la estimulación de los linfocitos T colaboradores por las moléculas micobacterianas, las cuales producen interleucinas 12.
La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. La otra fase sería activación de los macrófagos mediada por los linfocitos TH1 y destrucción de las bacterias. Los linfocitos TH1 presentes en los ganglios linfáticos y en los pulmones producen IFNY. Aquí el interferón Y es el mediador esencial para que los macrófagos sean capaces de contener la infección por la Mycobacterium tuberculosis. También estimula la autofagia, en donde la captación y la destrucción de los organelos dañados y así, como también de la bacteria de Mycobacterium. La siguiente fase sería la inflamación granulomatosa y daño tisular. La respuesta por los linfocitos T colaboradores no solo estimulan la destrucción de las Mycobacterium por parte de los macrófagos, sino que también dan lugar a la formación de granulomas y necrosis caxiosa. En esta fase, los macrófagos activados por el interferón Y se diferencian y producen la histocitosis epirtoides, los cuales se agregan y producen granulomas, así como también células gigantes, así como también células epiteloides que se fusionan. La otra fase sería susceptibilidad del anfitrión a la enfermedad. Los individuos con déficit genéticos en las vías de la IL-12 o del IFNY, incluidos el del transductor de señales STAT1, son especialmente susceptibles a padecer graves infecciones por Mycobacterium. Se considera que gran cantidad de genes entre los que se encuentran los de moléculas que se encuentran, moléculas de antígenos como leucocitorios humanos, el interferón inmunitario y así como también el receptor de la interferón y el receptor de tipo 2, los cuales están asociados a una mayor a un mayor riesgo de padecer la tuberculosis. Estos son los genes que más predominan a padecer esta enfermedad. Y por último tenemos las situaciones inmunológicas en la tuberculosis activa. Se ha demostrado que los neurófilos sanguíneos de los pacientes con tuberculosis activas expresan un grupo de genes que son inducidos por los interferonas de tipo 1 y 2. Aquí el desarrollo de las enfermedades activas viene presidido por un aumento de la activación de los interferones. Se considera que esto es muy importante debido a que puede ser muy útil para el diagnóstico de la tuberculosis activa o también para el seguimiento de la expresión de la respuesta al tratamiento de la enfermedad, cómo es que van a reaccionar nuestros pacientes. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver diferentes cortes histológicos de la tuberculosis. Podemos ver que en las primeras imágenes podemos ver que las reacciones inflamatorias granulomatosas, también podemos ver que se presentan granulomas encerrados por un anillo fibroblástico. También podemos ver en los granulosas se reconocen células gigantes multinucleadas.
Así como también en las otras imágenes podemos ver los tubérculos característicos que esta enfermedad va a presentar, también como la clasificación central, también va a haber presencia de células epiteloides, también tinción ácido resistente a un individuo inmunodependiente, así como macrófagos repletos de micobacterias. Muy bien, eso sería mi participación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las características clínicas de la tuberculosis. Primeramente tenemos que esta entidad patológica se va a dividir en dos, lo que es la tuberculosis primaria y lo que va a ser la tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria es la que va a aparecer en un anfitrión que no está previamente inmunizado contra el Mycobacterium tuberculosis. Y la tuberculosis secundaria va a ser la que afecta a anfitriones que ya están inmunes a lo que es el Mycobacterium tuberculosis. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver la evolución natural y el espectro de lo que va a ser la tuberculosis y cómo es que se manifiesta, ¿verdad? En lo que va a ser la tuberculosis primaria, tenemos que esta forma de la enfermedad es que va a aparecer en una persona no expuesta previamente. El organismo va a provenir de una fuente exógena, es de naturaleza progresiva, el diagnóstico va a resultar un poco difícil y la tuberculosis primaria se parece más a una neumonía bacteriana aguda, con consolidación lobular, adenopatía iliar y de lo que va a ser el derrame pleural. Seguimos hablando sobre tuberculosis primaria y esta va a afectar inicialmente a los pulmones. Y lo habitual es que estos bacilos se implanten en los espacios aéreos distales de la parte inferior del lóbulo superior o de la parte superior del lóbulo inferior, cerca de la pleura. Y cuando se produce la sensibilización aparece una zona de inflamación blanco-grisácea que esto se le denomina foco de Gone. Y en el centro va a aparecer crisis gaseosa. Si se pueden dar cuenta en esta área marcada de rojo, tenemos lo que va a ser el foco de Gone. Si ustedes se dan cuenta, en este lugar tenemos ese foco de necrosis que tiene una apariencia blanco-grisácea. Y en la radiografía se va a observar más o menos así. Es este que está acá. Los bacilos tuberculosos van a migrar a los ganglios linfáticos regionales, también suelen adquirir consistencia gaseosa. Y esta combinación de lesión pulmonar parenquimatosa e implicación de los ganglios linfáticos se denomina complejo de Gone. Y este complejo va a experimentar una fibrosis progresiva y conduce a una calcificación detectable radiológicamente, que es el complejo de Rank. ¿Qué es lo que, si ustedes se dan cuenta, aquí están las flechas marcándoles cuál es el complejo de Rank? Aquí se ven como manchitas blancas, entonces ese va a ser el complejo de Rank. Ahora vamos a hablar sobre tuberculosis secundaria. La forma de la enfermedad, es la forma de la enfermedad que va a aparecer en un anfitrión previamente sensibilizado y también se puede manifestar como poco tiempo después de que se adquiere lo que es la tuberculosis primaria. Es la más frecuente cuando los mecanismos de defensa del anfitrión se van a ver debilitados y es la consecuencia de la reactivación de una reinfección de origen exógeno. El microorganismo va a aprovechar lo que va a ser la debilidad inmunitaria del anfitrión para poder realizar la infección. La tuberculosis secundaria se va a caracterizar porque esta va a afectar típicamente lo que es el vértice de los lóbulos superiores de uno o ambos pulmones. La cavitación aparece rápidamente y es inevitable en la tuberculosis secundaria no tratada. Y la apertura de las cavidades a las vías aéreas hace que el paciente se convierta en un foco de infección. Esto tenemos mucho que darnos cuenta cuando algún paciente llega a la clínica
porque estos pacientes tienden a expulsar lo que van a ser los esputos y desde esos esputos van a contener siempre lo que van a ser bacterias. Y como se dan cuenta en esto de acá, es la región apical del pulmón. Entonces aquí, con esta radiología, podemos determinar probablemente que se trate de una tuberculosis secundaria. El paciente puede ser asintomático, pero cuando las manifestaciones pero cuando no, las manifestaciones van a aparecer insidiosamente. Y en las primeras aparecen síntomas sistémicos como va a ser malestar, anorexia, pérdida de peso y lo que va a ser la fiebre. Y probablemente esto pueda estar relacionado con las citocinas que se van a secretar por los macrófagos activados, como puede ser el factor de necrosis tumoral o la interleucina 1. Este paciente va a presentar sudoración nocturna, y cuando los efectos del pulmón son más graves, se va a ir expulsando más esputo y inicialmente va a ser mucoide y luego va a ser de aspecto purulento. Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de la tuberculosis secundaria. El diagnóstico se va a basar en lo que van a ser los antecedentes, hallazgos clínicos y en la confirmación radiológica de cavitación en los vértices pulmonares, así como lo habíamos visto en la imagen anterior. El diagnóstico definitivo es detectar el bacilo tuberculoso, ¿verdad? Por medio de estudios microbiológicos. Y esto se debe llevar a cabo con tinciones de extensiones de esputo para bacilos ácido resistentes. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí pueden ustedes observar a los bacilos ácido resistentes, que es la tinción. Y tenemos otro examen que es la amplificación del ADN del Mycobacterium tuberculosis, donde mediante la proteína C reactiva, que va a permitir un diagnóstico aún más rápido. Podemos observar aquí los focos, como les había mencionado, que prácticamente la tuberculosis secundaria se va a manifestar en lo que va a ser la región apical de los pulmones, y aquí tenemos la tuberculosis pulmonar secundaria, ¿verdad? Las partes superiores de ambos pulmones van a tener múltiples zonas grises blanquecinas de calcificación y múltiples áreas de reblandecimiento y cavitación. Vamos a hablar un poco de la interacción del VIH con la tuberculosis. En la infección por VIH va a incrementar mucho lo que es el riesgo de padecer la tuberculosis. La utilización del tratamiento antirretroviral de gran actividad o TARGA va a reducir el riesgo de la tuberculosis en personas infectadas con VIH, pero son mucho más susceptibles a poder desarrollar una tuberculosis sintomática. El factor de riesgo para la aparición de tuberculosis en esos pacientes es un recuento bajo de linfocitos CD4 positivos antes del inicio de TARGA. Luego, las manifestaciones pulmonares de la tuberculosis, cuando en pacientes que estén infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, van a consistir en lesiones focales, en infiltrados multifocales o en afección apical localizada con cavitación. Y las características típicas de la tuberculosis en pacientes con VIH va a ser alta frecuencia de extensiones de esputo, pruebas de tuberculina falsamente negativas y la ausencia de los característicos granulomas tisulares. Bueno, yo les voy a seguir hablando sobre el complejo Mycobacterium ambium, también conocido como Microbacterium ambium complex o MAI, que es Mycobacterium ambium intracelular. Proliferan a 41 grados Celsius y generan colonias no pigmentadas, blandas y lisas. Aparecen en cualquier sitio del entorno, ya sea el agua, la tierra, en alimentos y en animales, hasta incluso en pájaros. El Microbacterium ambium pocas veces causa enfermedades en individuos inmunocompetentes. Sin embargo, la MAT diseminada en los Estados Unidos contribuye a uno de los más
comunes oportunistas bacterianos en pacientes con VIH-Sida. La exposición ambiental culmina en la colonización de vías respiratorias o gastrointestinales. El complejo micobacterio Ambium es una enfermedad en pacientes inmunocompetentes con VIH, como lo mencionábamos antes. La afección pulmonar en inmunocompetentes en hombres de edad media con antecedentes de tabaquismo y enfermedades pulmonares, en mujeres ancianas sin antecedentes de tabaquismo y formación del nódulo pulmonar solitario y el SIDA, infección diseminada en VIH-Sida, y estadios terminales de trastornos inmunitarios con recurrentes de linfocitos T, CD4 inferiores a 10 células. La infección de esta es una ingesta de alimentos contaminados, replicación en los ganglios y diseminación sistémica. La manifestación se observa cuando existe un cierto número de bacilos. En los signos y síntomas vamos a encontrar la fiebre, sudoración nocturna extrema y una pérdida de peso. Como podemos ver en las imágenes, vamos a encontrar un microbacterio Ambium intracelular. Vamos a encontrar un bajo aumento cuando está sano y cuando esto ya es atacado por el microbacterium, vamos a encontrar un alto aumento de los macrófagos, como se puede observar. Ahora vamos a hablar sobre la lepra, que es más conocida también como enfermedad de Hansen. Es una infección causada por el microbacterium leprae que progresa lentamente y que afecta fundamentalmente a la piel y a los nervios periféricos, como podemos observar en las imágenes. La patogenia no se conoce la fuente de la infección ni la vía de transición. Es capturado por macrófagos y diseminado en la sangre. Su temperatura es de 32 y 34 grados Celsius para estar en el cuerpo humano. No secreta toxinas y virulencia se debe a las propiedades de su pared celular. En macrófagos es una susceptibilidad genética de la HLA de Q1, en macrófagos TH2 y L4510. En células de Schwann, agregación de bacterias en vasos sanguíneos y linfáticos perineurales. Entran en el compartimiento endoneural. La lepra tuberculoide es uno de los tipos de la lepra más conocidos. Existen dos tipos, vamos a hablar del primero, que es el más conocido. Es una forma polar estable y benigna en pacientes que poseen una buena inmunidad celular contra el microbacterium lepra. Se caracteriza por tener generalmente una o varias lesiones maculosas o enfermedad de placa, de tamaño variable, de color eritematoso o violaceo, superficie seca, escamosa, de bordes nítidos, levantados y macropapuloides. Hay un compromiso de las terminaciones y troncos nerviosos, o sea, anestesia, al igual que alopecia y la adridosis. Las variables clínicas son las máculas, tuberculoide menor, las máculas anestésicas y lesiones micropapuloides. La tuberculoide mayor y la neural pura. Podemos ver en las imágenes correspondientes sobre la lepra uniforme tuberculoide. Ahora hablaremos de el segundo tipo de lepra, que es la lepra lepromatosa. Es una forma polar estable, esta es maligna, contagiosa y anérgica de la enfermedad. Se caracteriza por lesiones múltiples, bilaterales y simétricas, pequeñas infiltradas de bordes difusos, superficiales, brillante, constituida por tubérculos y nódulos, lepromas, en máculas, placas infiltradas de color eritematoso o violáceas o como hoja seca. En el transcurso de la enfermedad se pueden presentar compromiso sistemático en vísceras y de las mucosas del tracto respiratorio superior, rinorrea o epistaxis. La sensibilidad general no se ve afectada por si repercute en forma tardía. Se ven afectadas las cejas y pestañas, como podemos observar en las imágenes. Esta en general aparece casi en todo el cuerpo, que es una diferencia de la otra. También encontramos la lepra limítrofe, conocida como borderline.
es una situación inestable que comparte rasgos de ambas formas. Y solamente.